oye, el material resiste la ruptura. No, no es solamente esto, ¿ya? Engloba muchos criterios de física. Entonces, para nosotros la resistencia del material entonces lo vamos a definir como la capacidad para soportar cargas. Doctor, carga, o sea, estoy poniendo encima de una carga, sí, está generando fuerza. Jalarlo es una carga, sí, es un tipo de fuerza. Carga para que lo entiendan es cómo estamos aplicando una fuerza específica. Que esa aplicación de fuerza puede tener distintas direcciones, ¿cierto? Entonces, es la forma de cómo los materiales tienen la capacidad para soportar la aplicación de cargas. Cámbialo si quieres, si te confunde carga, la aplicación de fuerzas. ¿Ya? Sin sufrir deformación plástica irreversible. Doctor, a ver un ratito, una cosa es elástico y otra cosa es plástico. Para hacerle un ejemplo sencillo, elástico es todo lo que retorna a su estado original. Al haberle aplicado la fuerza, regresa a su estado virgen, original, devuelve su forma. Pero el estado plástico, cuando tú le aplicas una fuerza, ya no retorna a su estado original. Cambió su forma, su morfología. Ese es el estado plástico. Entonces, la resistencia es lo que te permite deformarlo, ¿sí?, a la mitad de una fuerza sin que éste se deforme plásticamente, o sea, que no se deforme definitivamente. O sea, no es irreversible. Y tampoco se fracture. O tampoco se fracture. ¿Sí? Porque el estado plástico también puede resistir deformación. Yo le hago un doblez a mi alambre y se queda así. Pero si yo hago el mismo doblez muchas veces, te va a generar microfractura. Tarde o temprano tú lo tocas, se te rompe. ¿Sí? Porque fue más allá de un módulo. Después vamos a graficarlo para que se entienda esto, ¿ya? Manteniendo en todo momento sus propiedades mecánicas esenciales para el correcto desempeño clínico. Si yo tengo dos extremos y lo estoy empujando, este se va a deformar. Si es que está en el estado elástico, yo seco lo quito, regresa a ser recto. Esta gráfica representa un estado de estrés. O sea, la deformación que está teniendo este sistema, este alambre o este material, ¿ya? Porque este criterio no es solamente para alambres. En general, todo tiene un módulo elástico, todo tiene un módulo plástico, un módulo de dureza, un módulo de Young. ¿Sí? Si les estoy hablando en chino, después lo voy a entender. Entonces, las cargas nosotros los podemos traducir. Por ejemplo, esto es un software. En el software vamos a ver cuánto estrés puede tener un elemento. Los elementos tienen módulos. Un módulo es un número. Por ahora vamos a decir esto, un número que te permite saber cuánto puede resistir. ¿Sí? En rojo, a veces queremos verlo gráficamente, no solamente con números. En rojo me dice, uy, esa parte se está deformando bastante. Esa parte tiene mucho estrés, tiene mucha deformación. Le estamos aplicando una gran carga. Y si yo suelto, regresa a su estado original. En azul, hoy tengo poca carga, está recibiendo muy poca fuerza, se está deformando un momento. Cuando vean estas gráficas, el color te indica que está sucediendo en un material. Por eso hay una escala de color. Esto cuando la fuerza deforma un poco, esto cuando la fuerza deforma mucho o estresa mucho. ¿Ya? Los estudios de tensión, de deformación, se miden a través de un estudio que se denomina de von Mises, para cuando hacemos estudios in silico, o sea, con un software, para ver qué puede pasar con un material. Y hoy en día utilizamos muchos de estos criterios para la investigación, porque nos puede dar cuenta de qué puede suceder con un diseño, por ejemplo. Estos son mini implantes ortodónticos. Y si yo aplico la misma cantidad de fuerza sobre estos cabezales, a mí me está diciendo, uy, aparte, en la parte del cabezal, recibe mucho estrés. Si un material se estresa demasiado, se puede romper por deformar. A mí me conviene que este mini implante se estrese demasiado, no. Tiene que recibir una deformación
pero que no exista gran cantidad de estrés, gran cantidad de color rojo. A mí me interesa que de estos diseños el que mejor se comporte sea el que reciba menos visualmente color rojo, ¿verdad? Porque resiste más. Entonces, existen claves del movimiento ortodóntico. Para que un movimiento dental ortodóntico sea exitoso es fundamental aplicar una fuerza de poca intensidad durante un periodo adecuado. ¿Ya? Y esto tiene una respuesta biológica. Después van a leer, no sé qué curso es, creo que es clínica o biomecánica, la naturaleza del movimiento ortodóntico. ¿Sí? Quiere decir que hay una biología de por medio, hay una respuesta del cuerpo frente a la aplicación de una fuerza. Ya hace un rato han visto que utilizamos tablas, ¿no? Pero tiene un propósito, no solamente la conexión en un área, sino que hay en ese espacio, antes de llegar al hueso, ¿qué hay? Ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal tiene un grosor, ¿de cuánto es? 0.25. Es un cuarto milímetro en promedio. Un poquito más, un poquito menos, porque depende de la pieza que es, ¿no es cierto? Pero en la media general es un cuarto milímetro, 0.25 de grosor. Pero ¿qué hay en ese cuarto de milímetro? Vasos sanguíneos, ligamentos, tejido, células, etcétera, etcétera. Imagínense que acá hay un tubo. Un tubo tiene un diámetro, ¿no es cierto? A la parte interna del diámetro le llamamos luz, ¿cierto? Si a esta luz de este tubo lo coloco sobre la pared, al tubo lo coloco sobre la pared, ¿ya? Y yo empiezo a presionarlo, ¿se va a deformar o no se va a deformar? Dentro de un primer momento, no, porque puede resistir determinada cantidad de fuerza. Vamos a decir que le aplico 10 gramos a un tubo. ¿Se va a deformar? Formar un poquito. ¿Qué pasa si le aplico 500 gramos? Se deformará una nadita. ¿Qué pasa si le aplico 10 kilos? Se deformará bastante. ¿Sí o no? Esta luz empieza a distorsionarse. ¿Sí? El vaso sanguíneo sufre distorsión por compresión. Si yo aplico una fuerza hacia allá, yo tengo un vaso sanguíneo aquí, este se va a ir comprimiendo, cerrando la luz, y lo decimos obstruyendo la luz del vaso. Pero en la biología del movimiento dentario, nosotros necesitamos que haya un vaso sanguíneo que no se obstruya permanentemente, porque si no se necrosa y produce dolor y produce ausencia de movimiento, porque necrosa. Yo necesito que lo comprima lo suficiente como para que esta luz quede todavía con espacio. No hay oclusión completa en un vaso sanguíneo y recién ahí puedo tener control del movimiento. O sea, estos 75 gramos de canino, ¿sí?, está generando oclusión parcial del vaso sanguíneo. Si yo le agrego 100, va a comprimir, y ese diente no es como la matemática, a más fuerza, más movimiento. No, porque hay un aspecto biológico del movimiento biomecánico. Requerimos solamente el cierre parcial, la oclusión parcial de la luz del vaso, porque por allí van a venir las células encargadas del movimiento dental. Es muy bonita esta parte biológica, muy bonita. Entonces, debe ser de una intensidad baja, controlada, pero suficiente como para permitir el estímulo de inflamación. O sea, si este canino, y yo sé que necesita 75, le agrego 10 gramos de fuerza, no va a ocluir nada y no va a inflamar nada, por lo tanto tampoco va a llamar a las células encargadas del movimiento. O sea, tienes una fuerza mínima para que el sistema funcione. Por inflamación, porque nosotros inflamamos principalmente para que se mueva. Tiene que haber una inflamación generada por una fuerza aplicada. Este principio asegura una respuesta biológica favorable en el hueso y los tejidos periodontales, minimizando el riesgo de reabsorción cerebral y maximizando la estabilidad del resultado final. ¿Qué pasa si le aplique al mismo ejemplo 200 gramos? Ocluye todo. No hay células, pero se necrosa, porque no hay nada que alimente. ¿Quién alimenta los tejidos? El sistema vascular. ¿Sí o no? A través de las células, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben esa parte biológica.
Entonces se está produciendo oclusión. Se necrosa, llama células a distancia, porque por otro lado está inflamando, acá todo fluido está necrosado. ¿Sí? Y están llamando células a distancia, produce mucha inflamación descontrolada. Después, a distancia se produce esta reacción inflamatoria a través del diente y se empieza a destruir de lejos hasta acá. Eso no quiero, eso se llama hialinización. Y la hialinización en movimiento ortodóntico debe ser evitada. Debe ser evitada porque produce un dolor exagerado y produce necrosis en la zona adyacente al diente, en ese ligamento periodontal y los puede reabsorber. Si algo se necrosa, llama células que se alocan y las células pueden reabsorber no solamente el hueso de esa zona, sino también la raíz. ¿Sí? Y en un diente endodonciado que está necrosado, el diente que está endodonciado, ¿sí? Nosotros dependemos de la cámara pulpar. Dependemos del ligamento. Pero si está con endodoncia más tranquilo, eso quiere decir que no hay ligamento periodontal. Por lo tanto, no va a llamar células de movimiento. Un diente anquilosado no se puede mover, no tiene capacidad de movimiento. Así yo le aplique fuerza, si no hay ligamento periodontal al cual inflamar, ese diente está unido con el hueso. No es que va a llamar a células, van a empezar a reabsorber la raíz conjuntamente con el hueso, los dos a la vez, porque se produce el mismo efecto de la hialinización. No hay movimiento en sí, solo hay respuesta biológica inflamatoria destruyendo esa zona, como si fuera solamente hueso. Pero el acceso puede ser por otras cosas. El exceso de fuerza te produce necrosis. Si le están haciendo un manejo inadecuado de fuerzas, estás hiperinflamando y las células de nuevo se alocan y empieza a haber destrucción dentaria. Pero un absceso es que probablemente hay un proceso de muerte, ¿sí? Aséptica. O sea, muerte se diente asépticamente, no por bacterias, sino por procesos fisiológicos no controlados. ¿Sí? Entonces, ese necesita endodoncia. Tratamiento pulpar. ¿Podemos mover dientes con tratamientos pulpares? Sí, porque si es que no ha tenido un problema a nivel del periodonto, que es el que necesitamos, no interfiere en nada con el tratamiento. ¿Cuál es el tiempo adecuado? O sea, ¿Tiempo adecuado de qué? Cuando está sintomático. Si a la semana está sintomático, empiezas tu tratamiento ortodóntico. Si a los 45 días todavía está sintomático todavía menos. Porque no es que no se pueda trabajar, el problema es que te va a echar la culpa de lo que pueda pasar. ¿Sí? Hay procesos también de control legal. Pero espera que te pase el dolor, de la posibilidad de que te demande porque está generando un tratamiento probablemente inadecuado para ese paciente. Ese es su criterio, aunque no sea así la realidad. ¿Ya? Nosotros tenemos fuerzas permanentes en boca. No solamente lo da el componente ortodóntico. ¿Sí? Esta deformación del alambre que está tratando de recuperar su forma que genera fuerzas. Y esa fuerza se distribuye o se aplica al diente, generando las distorsiones sucesivas sobre el periodonto, llaman a las células encargadas del movimiento y este diente empieza a reabsorber por una parte y a posicionar el hueso de otra. El diente se mueve a través de ese efecto. Pero la boca es dinámica, hay elementos generadores de fuerza. Si es que no tienes aparatología, todos los días estás respirando, todos los días estás pasando saliva. ¿Cuántas veces pasamos saliva al día? ¿Cuántas veces deglutimos? Un montón. Deglutimos un montón. ¿Ya? Cada vez que tú deglutes, hay una fuerza aplicada a partir del músculo a tus dientes, a tu sistema. Y lo voy a explicar con esto. Imagínense que un paciente no está respirando bien. Imagínense que el doctor ha tenido un sobrecrecimiento del cornete. ¿Ya? El cornete
da paso luz de uno de los carriles, de uno de los lados. En la cual. ¿Va a respirar bien por este estado obstruido? No, no respira, va a tener que obstruir por el otro. Su dimensión respiratoria cambia. ¿Qué pasa si ahora el otro cornete crece? Él no va a respirar por ti con la nariz, va a tener que compensar respirando por la boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú respiras por la boca, vas a tener que entreabrir la boca. Entreabrir. Y si tú entreabres, porque por ahí estás respirando, tu lengua también te va a tener que descender, porque no le queda de otra. Si está arriba, no respiras. Eso se llama incompetencia lingual por parafunciones. Y también incompetencia mandibular por parafunciones. En este caso, la parte respiratoria te condiciona la boca. Si tú estás respirando por la boca, antes la capacidad funcional que tenía la nariz, que es la vía aérea superior, ya no ocurre. ¿Qué hace la nariz? Humecta, calienta, defiende. ¿Sí? Tenemos cilios, tenemos pelillos ahí como para poder filtrar el aire que estamos respirando. Los cornetes calientan y hacen una distribución de la presión atmosférica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si no está ocurriendo eso, la boca lo está asumiendo. Si tú respiras por la boca y el aire tiene bacterias, tiene virus, tiene hongos, está siendo filtrado adecuadamente. ¿Cómo se defiende el organismo? Hay un sistema secundario. Produce inflamación de qué zona. ¿De dónde? ¿Cómo se llama esa zona de defensa? En donde participa la amígdala. ¿Ah? Chicos, tienen que leer este pregrado. Anillo linfático de qué? ¿Qué? Waldeyer. Anillo linfático de Waldeyer, en la cual los pilares de las tónsilas cumplen una función de defensa y bucal. ¿Cierto? Pero arriba, en la zona de la rinofaringe y en la zona nasofaringea, son las adenoides. Es todo un anillo de defensa. Tenemos nuestro batallón de defensa. Ahora, ¿qué pasa si ahora el sistema de defensa está siendo activado? Porque estoy respirando por boca a través de las amígdalas que están defendiéndome. ¿Qué va a pasar con esa amígdala? Va a tener que llenar de batallón de defensa toda esa región. O sea, tus cuarteles se tienen que llenar de soldaditos. ¿Cierto? Y no de unos pocos soldaditos, necesito muchos soldaditos. Entonces tengo que crear más cuarteles. Por lo tanto, es hipertrofia. Crece de tamaño tu amígdala enormemente. Tienes 2 pelotas de ping-pong ahora. ¿Sí? Tu lengua va a estar en la posición posterior porque están las amígdalas ahí. No, ahora está aquí. Con 2 pelotas gigantescas acá. Incompetencia lingual. Si tu lengua está abajo, ¿qué músculos están actuando sobre tu maxila y los dientes maxilares y los dientes mandibulares? La lengua no, porque no está poniéndose, no está en su posición adecuada. Ahora los músculos periféricos están teniendo más fuerza. Y la maxila se comprime, los dientes se inclinan hacia adentro. Es toda una dinámica que tenemos que entender. ¿Por qué hay alineamiento? Porque no hay crecimiento adecuado de los maxilares. ¿Sí? Ya sea genético o por funciones. ¿Correcto? Entonces, los músculos también participan acá. Te pueden generar patología oclusal, apiñamiento. ¿Correcto? Entonces tenemos fuentes de fuerza artificiales o naturales. En el paciente, los aparatos funcionales que estamos transmitiendo a través del músculo del aparato funcional es como si fuera un resorte que transmite la fuerza muscular hacia estructuras específicas que son los dientes. Los hábitos funcionales. Si yo tengo un niño que está succionando dedo, más allá de los 3 años, esta zona de premaxila y los dientes se pueden alterar en posicionamiento o en morfología a nivel del hueso, ¿no? Entonces, yo quiero que un niño de 3 años no succione el dedo o que no se pegue al video más allá de los 3 años, porque hay un riesgo, hay una posibilidad. No ocurre en todos, pero siempre hay un riesgo de posibilidad. Y en el paciente, los componentes de los aparatos ortodónticos, el diseño y la activación del aparato, o sea, la carrera de ¿ya? En ortodoncia existen elementos de aplicación de fuerza, que son componentes esenciales del aparato ortodóntico que permiten el movimiento del encaje. Por ejemplo, es una fuerza acá, pero se puede sumar con otra fuerza por acá,
se puede sumar con otra fuerza por acá, y hay una sumatoria de fuerzas, que busca lo que estamos buscando es que esta sumatoria de fuerzas tenga un balance, que se contraponga a otra fuerza de oposición. Hay leyes, que no lo voy a por acá, se van a tener que leer, leyes de Newton. 3 leyes de Newton que utilizamos en control. ¿Se lo leen, por favor? La de ella. Las 3 leyes de Newton. Aceleración. ¿Qué más? Inercia. Ya lo leen, lo leen. Lo leen. Va bien, va bien. Entonces, estos elementos que generan fuerza, ya sea de músculo o artificiales, para nosotros nos vamos a concentrar en lo artificial. ¿Sí? Es decir, lo que estamos aplicando, lo que estamos colocando. Y hay elementos que son pasivos, es decir, no ejercen fuerza, sino que agarran la fuerza que algo más te está aplicando. Eso se llama elemento pasivo. Son componentes que unen un elemento activo al viento. Mi bracket es un elemento pasivo. Es un broche que está agarrando un arco que tiene capacidad de deformación, una liga que se puede deformar, un hilo elástico que se puede deformar, etcétera, etcétera, o un alambre que tiene capacidad de deformación. Entonces, ¿el bracket es un elemento activo o pasivo? Pasivo. Esto va pegado al viento y no se mueve, no tiene capacidad de deformación. ¿Ya? Hay más cosas pasivas. El bracket no es lo único. La banda, la ligadura de acero que va fijo en el diente y los retenedores. ¿Ya? Por ahora entiendan, todo lo que se pega a algo y está estático es un elemento pasivo. Todo lo que tiene deformación y puede recuperar su forma si es deformado es un elemento activo. Y el elemento activo te genera fuerzas. Y en el momento que trata de recuperarse, esas fuerzas van a ser transmitidas al diente, produciendo esa fuerza suficiente como para que se mueva. Entonces son fuerzas activas. ¿Ya? Son aquellos componentes que almacenan fuerza al ser activados y después cuando tratan de recuperar su forma, liberan de manera controlada sobre los dientes. Es decir, la recuperación de la forma, después de haber sido modificados, es un arco flexible. Lo que han hecho el diplomado me entenderán, un arco niño. ¿Sí? Tiene una forma específica, tú lo puedes hacer así, lo sueltas y recuperas su forma. ¿Ya? O sea, eso se llama resiliencia, lo que vas a recuperar su forma. En el momento que tú deformas, porque estás aplicando una fuerza con tu dedo, con tu alicate, lo estás cargando de fuerza, lo estás deformando y lo estás amarrando. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el arco? Recuperando esa forma original. Está generando una fuerza. La fuerza que ya se ha cargado, lo está cargando de fuerza, trata de regresar en oposición. ¿Ya? Entonces, los arcos ortóticos, los arcos elásticos, los resortes y cualquier cosa que pueda recuperar forma es un elemento activo. ¿Ya? Cualquier cosa que pueda recuperar la forma. ¿Qué hora es? 2:40. Elementos pasivos como las bandas, doctores. ¿Existen kits para aquellos que no tienen expertise? ¿Ya? O si quieren ganar velocidad en el consultorio. Pero si tú vas a aprender, no necesitas como uno de estos tipos así 100 solos. Uno solo de estos. ¿Y utilizas todos los números? No. Utilizas 36, 37. Y el resto se desperdicia. Entonces, de tus 600 soles solamente estás consumiendo 40 soles. El resto se desperdicia. ¿Es muy inteligente eso? No, es mala inversión. Más depende de qué cantidad de pacientes tienes. ¿Sí? Si tú tienes una gama muy grande de pacientes, o puedes utilizar todos, entonces sería buena inversión porque ganas tiempo de consultorio. Pero si tú estás sesgado, tienes un sesgo en determinada cantidad de pacientes de manera etaria, solo atiendo a pacientes adultos de 25 años a 30. Vamos a decir ese ejemplo absurdo, pero vale. Quiere decir que vamos a utilizar un par de esos números nada más. Entonces no es una unidad.
¿Ya? Acá se compran dos kits, uno superior y uno inferior, o sea, ¿cuánto sale? ¿Sí? Cada kit cuesta así, ¿eh? Aunque depende, porque a veces lo bajan a 400, a veces está a 500, a veces un poquito más. Para eso, lo que tenemos más expertise psicomotriz. Utilizamos bandas conformadas, no preformadas, conformadas. ¿Qué es lo que hay que saber? Que este material para la banda depende de lo que tú vas a conseguir. Puede venir en milímetros, su codificación, o sea, la dimensión va a venir en milímetros o en pulgadas. Es lo que hay que conocer. ¿Ya? Si yo lo encuentro en milímetros, porque acá no van a creer que le hay milímetros, ¿no? Van a ver que hay más que un número. Dice, arriba dice 15 por 4.55. El 4.55 es el 0.15 es el grosor de la hoja. El 0.15 es el grosor, el calibre de la hoja. Y el otro es la dimensión, cuán ancho es para cubrir el vidrio. ¿Ya? Y venden por lo general, lo que encuentran acá es el 45, el 15 por 4.55, que es el más frecuente, que es la banda molar. Y algunas marcas traen 0.8 por 3.8, que usualmente lo conocemos como banda para regular. O sea, es más bajita en altura y es más delgada. Doctor, eso me recuerda a una matriz que antes se utilizaba para los amalgamas, ¿no? Solo que para ortodoncia utilizamos más grueso, ¿no? ¿Sí? Más grueso. Más grueso. Este es el más frecuente para nosotros. Y este, si no me equivoco, es la de las femorales. Yo casi ya no utilizo mucho de femorales. Utilizo menos bandas que antes. En la ortodoncia actual tratamos de colocar bandas solamente cuando es necesario. Salvo ustedes que van a tener que pasar por este proceso de aprendizaje y se les va a obligar a colocar bandas con sus pacientes convencionales. En la actualidad yo no. Yo utilizo sistemas adhesivos y solamente banda cuando requiere un paciente un disyuntor, un aparato tipo Marte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Molares, yo utilizo sistema adhesivo. Ustedes no van a tener que dije todavía. Entonces, para que salgan de especialidad. Estos elementos pasivos lo pueden construir con alicates, que cuentan con la posibilidad de comprar este alicate que cuesta como 600 soles. Si no, vamos a hacer esta alternativa. ¿Ya? Estos dos son las variedades de alicates. Y hacen una muestra. Miren, ¿cuál es el secreto acá? Esto lo agarra separado. Tienes un anillo, ¿no es cierto? Tienes un anillo acá. Está con una pequeña separación, con una pequeña separación. A medida que tú metes esto, tú lo vas cerrando y termina con una vuelta. Acá hay un ángulo, acá hay un ángulo. Ese ángulo te da estabilidad para poder resolver. No todo tampoco a 600 soles, porque 600 soles para allá y 600 soles para allá. ¿Qué? ¿Derecha izquierda? Sí, pues derecha izquierda. Ese alicate no lo puedes poner acá. No lo puedes moldear, no se puede. No calza. ¿Ya? Entonces es derecha izquierda. No puedo, doctor, ¿qué hago? Ah, pues, pero como nosotros como peruanos somos habilidosos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos una parte de un mátil, ¿sí? Antes de hacer esto, pongo el anillo, he preconformado, hay que pasar por una preconformación, después en técnica vamos a enseñar con la gambata, pero acá se le hace un pequeño ángulo, con un alicate que puede ser un concurvo, por ejemplo, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Le dejo un espacio de unos 3 o 4 milímetros y hago otro ángulo. Por acá lo cojo, ¿sí? Con una matio. Y esta parte lo voy cerrando para generar este mismo efecto con un concurvo. Y antes de retirarlo en boca, le genero un ángulo de 90 grados doble. Entonces tengo el mismo principio de angulación y sistema de anclaje para poder fijar. Entonces ya tengo ahí para fijarlo a mí. ¿Ya? Así lo enseño yo. Yo no he comprado los alicates. Me parece un absurdo.
Si a mí me sale bien, generan ondulaciones. Ahora, a veces me entra el dicho de comprador compulsivo, que yo soy compulsivo. La vez pasada estaba aquí haciendo un pedido. Mi esposa me dijo cancelar. Este es otro diseño. Antes tenía este tipo de diseño en Brasil, ahora ya no lo veo. Cada vez se utiliza menos y por lo tanto es más difícil de adquirir. Elementos pasivos. Está mal rotulado. O está bien rotulado. Bien rotulado. Les había dicho que los brackets son elementos pasivos, son broches de sostén para broches de sostén. ¿Ya? Se pegan al lente y van a sostener átomos, ligas y componentes. Y hay múltiples diseños. Hay múltiples, estos son elementos que ustedes van a utilizar, estos son de alto recto, estos son de autoligado, son brackets con slot horizontal y vertical. Este es de la marca Leone, del siglo 80. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a aprender técnicas inventadas? Esto sirve mucho para técnicas inventadas. Diseños múltiples. Y hay metálicos y hay estéticos. ¿Sí? Hay estéticos. Los brackets estéticos tenemos los de zafiro, los de cerámica convencional y los de plástico de policarbonato. Eso no compré nunca. Yo tenía la experiencia de utilizar el policarbonato. Es una cochinada. Se redondea, se colorea. No es un bracket estético funcional. ¿Ya? Los otros dos, sí. El problema son costos. ¿Ya? La del zafiro es caro. Ahorita no sé cuánto estaban vendiendo rollo, creo que 1200. Muy quito. ¿Qué pasa si se te rompe? Un sonido. ¿Sí? Los otros son más baratos, ¿no? Estos son más baratos. Pero estos son más bonitos. Entonces, los elementos, digamos. ¿Y en eso de que los Invisalign, bueno, Esos no son brackets. No. Esos son policarbonatos, tipo frénula. ¿Ya? Pero el principio biomecánico ahí no funciona como los brackets. Esos solamente hacen empuje, nada más. Por lo tanto, tenemos que seleccionar cuándo vamos a hacer alineadores y cuándo no. Por ahora, aprendan primero los brackets, porque es otro esquema biomecánico. Otra cosa. Eso lo aprenderán en el último año, para que no me hagan cosas en año. Y el que tiene biomecánico primero, el que tiene menos a más. ¿Ya? Cuando esté madurito, ya empieza a eliminar. Son aquellos componentes, los elementos activos son aquellos componentes de ortodoncia que almacenan fuerza al ser activados. Mira, almacenan fuerza. Yo estoy aplicando una fuerza para deformarme y meterlo dentro de mi bracket. ¿Y qué va a pasar con esa fuerza almacenada? A tratar de liberarse. Y al tratar de liberarse, va a expresar fuerza ahora caliente, generando distorsión del ligamento periodontal y todo lo que se checa. ¿Sí? Y genera movimiento. ¿Ya? Su selección y diseño son cruciales para que puedan permitir controlar la intensidad, duración y dirección de las fuerzas aplicadas. Es decir, antes de meter algo, necesito conocimiento, porque tengo que saber hacia dónde se va a dirigir, qué va a hacer, cuánto va a aplicar fuerza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Están cansados, ¿no? Tienen que buscar el autoestima. Los veo postizando, están cansados. Se clasifican principalmente, los elementos activos se clasifican en metales y en polímeros elásticos. ¿Ya? Polímeros elásticos. El cuento del alineador es un polímero de policarbonato. Otro, por ahora no quiero que se metan eso en la cabeza. Primero, el elemento activo tradicional. ¿Ya? Polímeros elásticos y metales. En los polímeros elásticos, es decir, todo lo que genera fuerza por deformación, tenemos ligas, cadenas elásticas, módulos de fuerza continua que no es una cadena de poder, se llaman E-links. Es como si fuera una cadena de poder que tiene un extremo agujerado para conectar con un bracket, tiene otro extremo agujerado para conectar con un bracket o un implante, y la parte media es sólida. Sólida. E-links se llama. E-links.
También los elásticos intermaxilares. Claro que vemos a un paciente que parece un vampiro cuando habla. Tiene un moco ahí, ese es el elástico intermaxilar. ¿Ya? Y en el caso de los metales tenemos los arcos, a los resortes y a las aleaciones ortodónticas que vienen en pie. Ustedes habrán comprado un pie de alambre, ¿no? Para hacer fútboles. ¿Ya? Esos son las aleaciones ortodónticas, porque ahí son diversas, no solamente de acero. Hay DNA, hay el hiloide azul, ¿ya? Hay gameta, etcétera, etcétera. Hay otras aleaciones adicionales. Entonces, estos elementos activos, nos vamos a los elementos activos, ¿ah? Nos vamos a concentrar en el elemento activo, no en el pasivo, por ahora en el elemento activo. Este elemento activo, es decir, el que genera fuerza de movimiento, tiene propiedades extrínsecas y propiedades intrínsecas. Doctor, ¿cuáles son las extrínsecas? Estas son las macroscópicas. Macroscopía, es decir, cuánto eso es, cuánto es su diámetro, cuánto es su longitud. La longitud puede afectar la descarga de fuerza, sí, después se van a dar cuenta. Forma de la sección transversal, algunas son rectangulares, algunas son de sección redonda. ¿Sí? Afecta al movimiento ortodóntico. Estas son las propiedades mecánicas extrínsecas. Y luego la veremos en las intrínsecas, que es un campo mucho más amplio, por eso lo he puesto ahí. Dice, son las cualidades inherentes al material. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ha sido construido? ¿Cuál es su constitución química? El acero tiene una constitución química distinta que el níquel. ¿Sí? Tiene otra fórmula. Y los componentes le dan características a estos alambres. Su descarga de fuerza va a ser distinta, la naturaleza de cómo se comporta físicamente, cuánta temperatura resisten, etcétera, etcétera. Determinado por la composición química y su microestructura. ¿Qué tiene que ver eso? Si tiene una forma cristalina, las moléculas se ordenan en determinada disposición. Y a mí me interesa saber eso. Por ejemplo, cuando ustedes doblan el alambre, vamos a decir que la doctora ha doblado su alambre 20. ¿Sí? Y nota que el primer día salió fabuloso. Lo hice el primer día. Fantástico. Qué chévere, está todo cansado. Y empieza a tocar. Qué bonito. El calor de tu mano lo va distorsionando. Y el paso de los días lo va distorsionando. ¿Por qué creen? Porque al inicio esta era una varilla única, recta, que tenía un ordenamiento molecular. Un ordenamiento de sus moléculas. Y ahora lo has roto ese ordenamiento, porque lo has distorsionado. Y las moléculas tratan de regresar a su estado original, especialmente si es sometida al calor. El calor influye en el ordenamiento molecular. Se empiezan a mover por calor. Y por frío se empiezan a mover. Entonces tratan de regresar a su estado original. ¿Sí? Si hay determinada cantidad de temperatura. Entonces, eso le confiere una microestructura molecular. ¿Qué hacemos nosotros cuando manejamos acero? En boca, la tarea no lo hagan, si les va a distorsionar porque hay muchos dobles. Le hacemos tratamiento térmico para reorganizar ahora estas nuevas moléculas y se acostumbren, para decirlo de alguna manera, a esta nueva forma. Entonces, cuando yo lo aplico en la boca y está con tratamiento térmico, es decir, le hemos pasado con una maquinita electrotérmica o le hemos hecho un flameado, estamos reorganizando las moléculas para que ahora se mantengan en esa curva. Yo no quiero que se distorsione, pero no se abra, no se haga así. Se habrán dado cuenta en sus tareas. Al quinto día, al tercer día, pues tú ya me estás cansando, yo no le hice nada. Entonces se distorsiona. Las moléculas tratan de reorganizarse por temperatura. Ah, doctor, si yo lo hice bien. No, mentira, yo sé cuándo lo hacen bien y cuándo no lo hacen bien. ¿Qué propiedades de los elementos se han sufrido? ¿Qué propiedades de los elementos activos conocemos? A la elasticidad, a la rigidez, a la dureza o resistencia del material, es una se denomina fuerza máxima, al rango o amplitud de trabajo, a la resiliencia, a la formabilidad, utilidad,
estabilidad o moldeabilidad, todos los conceptos son lo mismo, resistencia a la fractura, fricción, memoria de forma, superelasticidad. Y van a tener que estudiar bastante. Porque para el examen les encanta. Yo hago examen virtual para tener ahí a recordarme. ¿Ya? Y yo socializo también. Todos se enteran que cuando se acabó. Lo hago de frente. ¿Sí? Porque si imagínense que yo hago examen hoy día. Ahorita nomás sale tu resultado cuando aprendes ya tienes en tu correo electrónico tu nota. Entonces, eso se suele decir. A ver, la doctora Pasa, ¿cuánto tiene? 5. El doctor Chavilla tiene 8. La doctora Lazarde tiene 16. Es más rochoso. Pero sí se hacen especialidades, ¿no? Para que sepan su realidad. Para que sepan que tienen que estudiar más en la siguiente. Porque hay unas notas que hay que recuperar. Vamos de menos a más. Tienen que estudiar un caso constante. Este es un resumen de screenshot. Este es un resumen de lo que vamos a hablar. ¿Y qué significa la elasticidad? Es la capacidad de recrear su forma original de deformarse. ¿Qué es fricción? Es la resistencia al movimiento o al movimiento relativo entre superficies que están siendo aplicadas con una fuerza en específico. Esto es lo que vamos a desarrollar, ¿ya? De todos ellos, no, de algunos nomás, lo que me interesa más, con esto lo leen. Está filmando, ¿no? Espero que vean esa información. Porque no me lo leen. Así que prefiero. La elasticidad es la capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser deformado por una carga. De nuevo, la carga entiéndalo como una fuerza que va a deformar. ¿Ya? La capacidad es entonces la capacidad de un material de almacenar esa fuerza que ya está aplicado, se está almacenando y lo va a liberar cuando la carga cesa. Trata de liberarse para concentrar, para devolver su estado original. Los alambres ortodoxos deben poseer capacidad elástica, pero también capacidad plástica. ¿Sí? A mí me interesa que la doctora conforme su arte. Si no tiene capacidad plástica, va a regresar a su estado original, se va a volver recto. ¿Te interesa que sea siempre recto? No. Yo quiero que lo conformes, le des forma. Pero dentro de esta nueva forma también tenga un grado de distorsión y que regrese a su sitio. Capacidad elástica. Para que hagan un resumen en su cerebro. Elástico es que si se deforma y regresa a su sitio cuando cesa la fuerza aplicada. Y plástico es cuando, después de aplicar una fuerza, este ya no recupera su forma. Cambió su forma. Plástico. Doctor, ¿a qué hora dijo que los estudiantes querían? Muy bien. La una, ya. Que venga Lucho y me avisa. Porque si no van a tener que leer algo. Entonces, esta elasticidad la utilizamos mucho en los movimientos ortodónticos. A esta gráfica se refiere. Yo estoy primero en rojo, así entra un alambre, está recto. Está recto. El alambre, la línea punteada en rojo, el alambre está recto. Lo voy a deformar. ¿Cómo lo deformo? Con un alicate, estoy agregando fuerza a través de mi mano. Mi mano es la generadora de fuerza. Y estoy colocando en un slot, ¿no es cierto? En un slot. Luego lo deformo para que entre en otro slot. Miren, lo he deformado, ya no está recto. Le he generado una aplicación de carga, una fuerza que lo ha deformado. ¿Qué va a hacer el alambre? Trata de recuperar su forma, porque es elástico, todavía puede recuperar la forma. Y ocurre esto. Esto es parte de un esquema de movimientos que se llaman geometrías de Burston, que son 6 en particular, y cada geometría hace un movimiento específico, después lo vamos a ver. Por ahora el cuento chiquitito nada más, como para que se den cuenta, si regresa a su sitio, genera movimiento. Ese es lo que quiero que entiendan. Entonces, hay generadores de fuerza, elementos activos, que pueden ser los módulos elásticos o
pueden ser los resortes. Un resorte, si lo coloco en un implante, que va a ser mi ancla, va a generar distorsión al inicio, ¿no es cierto? Se distorsiona, pero trata de recuperar su forma, y al recuperar su forma genera una fuerza aplicada sobre este diente. ¿Sí? Entonces va a haber un movimiento por aplicación de fuerza. El mismo cuento ahí, solo que es un módulo elástico. De estos dos, ¿cuál es más eficiente? Obviamente el resorte. Tiene mayor capacidad de recuperar su forma. Porque el módulo elástico sufre otras variantes, tiene otros vectores, tiene otras variables que son, si es un módulo elástico y se hidrata, porque va a estar en la saliva, se va a ensanchar, entonces cambia su fuerza de recuperación. ¿Ya? Si tiene color, no se comporta igual que lo transparente, porque para ponerle color le han tenido que agregar aditivos. Y esas sustancias adicionales hacen que se comporte distinto que uno transparente no tiene aditivo. Luego tenemos que entender que para describir un mecanismo elástico deben medirse otras tres propiedades. O sea, que el elástico en sí, para entenderlo, tenemos que entender las otras tres propiedades. Cuando es un material, si un material es más duro, va a tener mayor capacidad elástica o no va a tener mayor capacidad elástica. Es rígido, no es lo mismo que dureza. Tiene un intervalo de trabajo, es decir, cuánto se distorsiona linealmente un alambre cuando le aplico una fuerza específica. Entonces, vamos a ver eso rápido. ¿Ya? Como no vamos a terminar, ustedes van a leer Profit. Profit, el libro de Profit. Ya saben de qué manera. Profit. También pueden leer Uribe Restrepo. Uribe Restrepo. También está en Canut. Ya tienen este libro que pueden usar para este concepto. ¿Ya? Uribe Restrepo. Y Canut también tiene una parte de esta parte de explicar. ¿Qué es la dureza? Miren acá, no es lo mismo que eso. La dureza, ¿ya?, se refiere a la resistencia de un material de ser rayado. De ser rayado. ¿Cuánto resiste a una rayadura? Entonces, si yo tengo un diamante, no resiste la rayadura de los materiales. Si yo tengo talco es una piedra. Sí, no sé si una misma. Con tuya no lo puedo rayar. ¿Sí? Entonces, dentro de esta gama de dureza existe una escala de dureza, la escala de Mohs, donde el diamante es uno de los materiales más duros. ¿Ya? Entonces, cuando yo les diga que es la dureza, es la capacidad de un material de resistir ser rayado por otro. ¿Ya? Pero también ser penetrado. Si es más duro, no vas a tener la capacidad o va a disminuir la posibilidad de que otro material que penetre, ¿no es cierto? Que sea identado. O sea, este proceso de rayadura también puede ser por algo que está caminando encima tuyo y esa presión genere muestras. O sea, identado. La cera, una lámina de cera, tú la muerdes, se identa. ¿Sí? Porque tiene una baja dureza. La capacidad de dureza de la cera es la que permite que tú lo identes y lo muerdas. Que sea desgastado también. Un material que es duro por fricción, o sea, por frotadura de otro elemento, va a resistir más el desgaste. ¿Ya? Porque tiene una propiedad de dureza. O deformado permanentemente. ¿Ya? Es entonces rigidez. No es lo mismo que dureza. Es rígido y duro, parece similar, pero no lo es. Se define como la resistencia de un alambre o de un material en general que ofrece a la deformación elástica al aplicar una fuerza. El otro es cuánto resiste ser rayado. Este es cuánto resiste ser deformado. Y después para recuperar su forma. En la rayadura, como en la dureza, si ha sido rayado ya lo recuperas. Su estructura original, ácido,
rayado. Es la cantidad de fuerza necesaria entonces para deformar elásticamente un material a una determinada distancia. Entonces entenderán que la rigidez la entendemos no solamente como un solo concepto. Arriba dice, es la resistencia de un alambre a una deformación elástica. Elástica, es decir, recupera forma. Pero también es la cantidad de fuerza que necesitas para deformar elásticamente un material a una determinada distancia, ya que está dando más datos ahí. Indica la tendencia de un material a volver a su estado original después de la exposición de una fuerza. ¿Sí? Es un complemento de lo que es arriba. Deformación elástica. Lo que es elástico trata de recuperar su forma original. Entonces la rigidez la podemos entender como una relación entre la fuerza aplicada y la distancia de la deformación. Imagínense que mi brazo es un alambre, yo le aplico una fuerza. Empieza aquí, imagínense que en el esquema cartesiano. Empieza aquí, con 50 gramos se deforma 10 milímetros. Yo suelto la carga, regresa de los 10 milímetros. Otro material. Yo le pongo la misma carga, 1 kilo, y se deformó 30 centímetros. Yo quito la carga, regresa a su sitio. ¿Sí? En este ejemplo, uno es más rígido que el otro, de estos dos alambres que hemos utilizado. ¿Ya? Pero la rigidez también depende de la aplicación de fuerza que se está aplicando para que exista deformación y esta distancia de recuperación. La rigidez depende del material constitutivo, es decir, qué aleación estás utilizando en el caso de la ortodoncia. Y cada uno de los materiales en general tiene un coeficiente que le denominamos módulo elástico o índice del material, que necesitamos de alguna u otra manera conocerlo para entender qué aleación es más pertinente en determinado caso. Pero no solamente depende del módulo elástico, sino qué forma tiene su sección, si hablamos de un alambre, porque la sección rectangular va a resistir más o es más rígido que una sección redonda. O sea, su comportamiento tridimensional, su diámetro interfiere en las capacidades de rigidez. Y luego está la amplitud de trabajo o el intervalo de trabajo, que es la distancia que ustedes han visto acá de recuperación, ¿no? Este se deformó 30 centímetros al aplicar una carga, y si yo suelto la carga, regresa a su sitio. Ese es el intervalo de trabajo. ¿Qué distancia se ha deformado? Se mide en milímetros. Las propiedades intrínsecas de los materiales activos. Las características fundamentales que describen las propiedades de los materiales se ilustran con una curva de esfuerzo de flexión o con una curva de carga de formación. El esfuerzo no necesariamente es carga, pero lo traducimos como tensión. ¿Ya? Si voy a aplicar una fuerza, estás tensionando una lana. Y hay dos gráficas, que pueden ser interpretadas de la misma manera. Tensión de formación, que es carga de formación, o esfuerzo de flexión. El que normalmente utilizamos es carga de formación, que es lo mismo que decir tensión de formación. ¿Ya? Cada vez que vean en biomecánica, este cuadro se refiere a carga de formación, mismo dicho, tensión de formación. ¿Correcto? Y tiene escalas. Esta es la gráfica sencilla. Esta es la gráfica sencilla para poder explicar. Es más complejo que eso. Tenemos que entender que cuando tú aplicas una carga, ¿sí?, hay un efecto físico. Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Acción y reacción. Acción y reacción. Si yo golpeo al doctor, el doctor va a reaccionar, me va a pegar a mí, ¿sí o no? Sí, el doctor me defiende. Entonces siempre hay una acción y una reacción. La reacción, si yo aplico una fuerza sobre un alambre, ¿sí?, y este está inmerso en el diente, va a haber una reacción. Este alambre, al recuperar su forma, también va a empujar, va a jalar o va a desbloquear, ¿entiendes? Siempre hay acción y reacción cuando hay una carga de por medio.
Y estas cargas, la carga entera, la fuerza que estoy aplicando, tiene una activación axial, es decir, depende a dónde está la dirección de fuerza, se va a comportar de manera distinta, por estiramiento, que es lo mismo que decir tracción, estoy traccionando, estoy haciendo estiramiento, o por compresión. Luego por flexión, por rotación, por torsión. Aplicación. Gráficamente. Hay tensión, compresión, corte, flexión, torsión. Es decir, el modo básico de aplicación de una carga la podemos expresar como un esfuerzo que hacemos sobre un objeto. Entonces, traduzcamos eso para que se vea dinámicamente con grafiquitos para que lo puedan entender. Si yo tengo una carga de tracción, le puedo decir también, si yo tengo un esfuerzo de tracción o de tensión, ¿qué es lo que va a generar? Alguna vez todos hemos estirado alguna vez un globo, ¿no es cierto? Se nota que se distorsiona su morfología, ¿no es cierto? La parte central se empieza a adelgazar. Lo vemos mucho en elásticos, en módulos elásticos para cuando hacemos retracción de caninos o pérdida de trajes molares. Generamos este efecto de tensión sobre un módulo elástico y miren cómo se deforma. En la sección media hay deformación porque estamos estirando, pierde altura, se adelgaza en las secciones medias. Y al momento de recuperar, regresa de nuevo a su conformación tridimensional. Ocurre cuando una fuerza actúa sobre una estructura tirando en direcciones opuestas. O sea, tracción, tensión, pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué efecto genera sobre una estructura? Genera una deformación al momento de tirar en dirección opuesta. ¿Qué es la compresión? Ocurre cuando una fuerza actúa sobre una estructura empujando en dirección opuesta, comprimiendo la estructura. Si acá se adelgazaba, porque lo estoy estirando o tensionando, ahora si yo hago compresión, la sección media ya no se adelgaza, sino todo lo contrario, se ensancha, está acumulando masa. Esto de aquí, compresión y la tracción, es considerado una activación axial sobre el eje. Yo estoy tirando, afecta su eje, no sé, el eje longitudinal, axial. Si yo estoy comprimiendo, afecta su eje axial longitudinal. ¿Ya? Flexión. Actúa cuando una fuerza actúa sobre en dirección perpendicular al eje longitudinal de la estructura, causando una deformación estructural. Y esta puede darse con elementos fijos. Imagínense que hay un diente que tiene su bracket, y yo estoy, para meterme dentro del bracket, yo estoy generando una carga de deformación. Esta va a recuperarse, y al momento de recuperar, genera movimiento. Hay otros sistemas donde aplicas fuerza abajo, pero también aplicas fuerza arriba para poder deformar. En ambos casos, tratar de recuperar, ¿sí?, su forma, y eso transmite fuerza, transmite la carga que tú le has almacenado como energía al diente y genera el movimiento. ¿Se va bien? Están medio desmayados. Y esta es la parte sencilla. Corte o cizallamiento. Yo quiero que imaginen esto. Yo soy el bracket. Yo soy el diente. Este es mi bracket. Y yo soy un paciente que muerde. ¿Alguna vez han comido un chicle en bola? Si yo tengo un chicle en bola, va a chocar arriba en un bracket superior y va a chocar abajo en un bracket inferior. Este proceso de masticación transmite la fuerza desde el chicle al bracket en un corte seccional desde arriba. Entonces, si yo estoy generando una fuerza,
de arriba hacia abajo, pero estoy pegado, eso se llama cizallamiento. Lo puedes entender por exceso de fuerza al momento de cizallar o cortar. Este efecto físico se llama corte cizallar. ¿Ya? Es para nosotros importante. Todos los días, todo se salió en grave. Y estaba comiendo un pan remojado con leche. Ah, bueno. Si nosotros para sacar el brazo tenemos que utilizar una alicate. ¿Cómo lo sacan así? ¿Cómo lo sacan así? Entonces, el proceso de cizallamiento es el desplazamiento con fuerzas verticales sobre una estructura que está fija en algo. ¿Ya? Que también puede producir corte, cuando es otra naturaleza, ¿ya? Pero para nosotros el cizallamiento es lo que nos interesa. Luego está la torsión. Y la torsión, miren, ejemplo gráfico es este. Yo estoy generando una fuerza sobre algo que está fijo en una estructura, pero estoy generando un spin, una espiral durante este movimiento de fuerza. Esto se llama torsión. Torsión. Entonces, la torsión se expresa, por ejemplo, cuando estás utilizando hilos elásticos para amarrar un brazo. Estás generando una marca, ¿no? Estás haciendo esto y generas una espiral. Si tu espiral te has excedido en el nivel de torsiones, se rompe. Los materiales tienen un límite para la torsión. Así va bien. ¿Sí? ¿Está sencillo? Está fácil. Luego entenderemos a la tensión y deformación. No, doctor, está hablando entonces de esa gráfica. Estos términos los he visto en la gráfica que acaba de verse. En esa gráfica cartesiana, tensión decía en la parte vertical y deformación en la parte horizontal. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver cada vez. Tensión, entonces, ¿qué es? Es la carga soportada con un alambre en su área. Es la carga o la fuerza soportada sobre un área. Esta tensión no es la misma que esta tensión. Esta de acá está recibiendo mayor fuerza porque el área donde se distribuye esta fuerza es mayor. En cambio aquí la tensión es menor porque el área donde yo estoy aplicando la fuerza es menor. ¿Ya? Y la deformación es la modificación de un alambre o de un material, no solamente hablamos de alambres, después de la aplicación de una carga, después de la aplicación de una fuerza. Ambas ocurren en tracción, compresión, torsión y el resto de movimientos que han visto. La aplicación de fuerza. ¿Ya? Las más frecuentes para nosotros son la tracción o estiramiento, la compresión o la torsión. ¿Ya? Entonces, analicemos esta gráfica, que es la que más vamos a usar. La carga de fricción, que es el término que utilizamos para nosotros cuando hacemos deformaciones de arcos, la carga de fricción es la cantidad de fuerza acumulada por cada milímetro de deformación. Entonces hablamos de sección, áreas milimétricas. Pero esta deformación puede ser simétrica. Si acá hay dos, se mide en newtons por milímetro o en fuerza, en gramos fuerza por milímetro. Si es simétrica, describirá un comportamiento lineal, ¿ya? O es proporcional, pero no necesariamente es simétrico. Si acá vale 1, acá puede valer 2. Si acá vale 2, acá puede valer 4. Si acá mide 3, acá puede medir 6. Proporcional. ¿Ya? Si es simétrico, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero en ambos casos describe una distribución lineal. ¿Ya? Los materiales, entonces, matemáticamente o gráficamente pueden comportarse de esa manera. Por lo tanto, debemos entender algo. La ley de Hooke. La ley de Hooke establece
que la fuerza necesaria para deformar un objeto elástico, porque estamos en una fase elástica, que quiere decir que en esta zona el material va a recuperar forma, es directamente proporcional a la deformación sufrida, lo que acabo de explicar ahí. ¿Ya? Significa una relación lineal en una gráfica de tensión-deformación. Ese proceso lineal, proporcional o cinético, cualquiera de las dos. Entonces llega un momento donde pierde esa capacidad. Porque si yo agrego hasta acá, vamos a decir que es simétrico, ¿ya? 1, 1, 2, 2, 3, 3, pero si yo este material C se resiste solamente hasta 6 y aquí un 8, pierde esta equidad arriba. Ya no va a ocurrir en 8, va a ocurrir probablemente en 7, en 6.5. Entonces cambia la forma de tu gráfica. Entonces hay un límite de cada material, cada uno de los materiales que tiene esto, el límite proporcional. Un material se va a convertir va a tener una gráfica simétrica hasta su límite proporcional. Una vez que supera el límite proporcional, quiere decir que el material va a ser inflexible, sí, pero ya no va a comportarse de esa manera simétrica. ¿Ya? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguien no lo entendió? Más arriba, el material tiene otro límite. Límite elástico. El límite elástico lo vamos a definir así. Es el valor de la tensión, o sea, la fuerza que está generando, a partir del cual el material deja de comportarse elásticamente y se deforma permanentemente. O sea, pierde su capacidad de recuperar forma. Hasta acá era el comportamiento lineal, simétrico. Pero más arriba está su límite de cómo se comporta frente a una fuerza. Si ya no recupera fuerza, hasta ahí llegó su límite elástico. Ahora empieza a deformarse, empieza su deformación. ¿Verdad? Y veamos conceptos más allá. Hay un límite elástico aparente. Hay un límite elástico aparente. ¿Qué quiere decir esto de aparente, doctor? Es el punto donde la curva del alambre sufre una deformación permanente mínima, pero todavía tiene capacidad elástica. No sé si alguna vez han cogido un alambre. Imagínense el acero, la varilla de acero. Yo le agregué 10 gramos, suelto los 10 gramos, regresa a su estado. ¿Sí? 10 gramos, regresa a su estado. Flexor. O sea, tiene capacidad elástica, todavía es elástica, flexa. Le agrego 50 gramos, flexa y regresa, pero lo suelto. Le agrego 50 gramos, flexa y regresa a su sitio. Le agrego 58 gramos, flexa, pero ya no regresa de todo a su originalidad, a su forma original. Este es un límite elástico aparente. Ya se empieza a deformar, ya no recuperó su estado, pero todavía no se deforma permanentemente, pero con ausencia de elasticidad, todavía está elástico, pero ya se deformó un poquito. ¿Sí? ¿Qué va a haber más arriba? El punto de fluencia. Es el esfuerzo de fluencia. Uy, ¿qué es eso? Es el punto, ¿ya?, donde el material deja su propiedad elástica. O sea, en 58 gramos regresó a su sitio, no, se deformó un poquito, pero todavía sigue flexando. Si yo paso de 58 a 600 gramos, ya no recupera su forma si suelto la fuerza. Se queda como la forma que tú estás muy buena. Pasó su punto de fluencia. Ahora es plástico, que lo puede deformar, ya no recupera su forma. Pasamos de una zona elástica, ¿sí?, donde recuperamos forma, a algo que es plástico, ya está deformado, no va a generar recuperación de forma. Ese es el punto de la fluencia, ¿ya? El punto donde ya pierde su capacidad elástica. Pasamos de una región elástica a algo que es plástico,
toda la fuerza que agregue yo van a deformarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? El hambre no me deja retener. Ya mi glucosa bajó. El esfuerzo máximo o el esfuerzo último es el punto donde el material ha alcanzado su capacidad máxima de resistir el efecto que actúa sobre ella. Si la fuerza sigue actuando, entonces a partir de ahora el material va a colapsar hasta llegar a un esfuerzo de ruptura. Se vuelve más frágil. ¿Sí? Se vuelve más frágil. Empieza la posibilidad de romperse. Pero este efecto de ruptura ya no ocurre con una determinada fuerza especial al inicio. Pero eso va más adelante. El esfuerzo de ruptura. Una vez que llega a este límite de esfuerzo de ruptura, el material se fractura. ¿Ya? En este periodo, el esfuerzo máximo cambia su morfología. O sea, cambia la forma, ya está frágil, microscópicamente ha cambiado su diámetro. Han visto como si yo estiro, cambió, se volvió delgadito. En esta fase plástica ocurre erosionidad, cambia su morfología estructural, el grosor, qué tan plano es, qué tan redondo es, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entramos en el esfuerzo de ruptura, la cosa rompe. Hagan algo interesante. El acero, tú lo puedes doblar con tu alicate hacia arriba. Tienes un alicate aquí sosteniendo tu varilla de acero, tienes otro alicate aquí generando también varilla de acero. ¿Sí? Agarras tu varilla de acero. Tú lo mueves arriba, se deformó. Lo mueves abajo, se deformó otra vez. Lo mueves arriba de nuevo, se deformó. Lo mueves abajo, se volvió a deformar. Pero hasta ahí está en fase plástica. Sigues estresando. Generas alteración estructural y hay un momento donde llegamos al esfuerzo máximo. Tú haces 2 movimientos más, se termina rompiendo. Doctor, no lo he cortado con mi alicate, se me rompe. Porque a partir de acá hay microfracturas. Se generan pequeñas fisuritas en el alambre, porque está cambiando su estructura morfológica, no solamente estructural, no solamente a nivel del ordenamiento de las moléculas, sino también macroscópico. Entonces, en esta fase, tú haces cualquier cosa hasta que ya acá el pan se te rompe. ¿Ya? Es fácil cuando te lo explican. Es más difícil cuando lo vives. Así que un gramática. ¿Ya? El cuento hubiera sido mejor. Mandarlos a leer y explicar así. Está bien, no hacen nada. En esta fase de mecánica necesitan entender. Si no lo están entendiendo ahora, no se puede irse para poder explicar. Ductilidad. Es la distancia entre el límite elástico y el punto de fractura. El material es quebradizo cuando su límite elástico coincide con su límite de ruptura. Su límite elástico coincide con su, o sea, ese punto de acá que tiene que bajar. ¿Ya? Tendría que bajar, tiene que estar al mismo nivel. Por lo tanto, si ustedes han visto, se describen zonas. Hay zonas donde el material se va a comportar de manera elástica. Hasta aquí, de manera simétrica, ¿no es cierto? O de manera proporcional. ¿Sí? Pasa este punto, ya no es proporcional, no se comporta igual, va perdiendo cierta morfología, no recupera de toda la forma, hasta llegar al punto del límite elástico. Entonces, desde el origen hasta el límite elástico, este material todavía está en una región elástica, todavía se comporta de manera elástica, todavía recupera forma, aunque sea poquito, pero recupera forma. ¿Ya? A medida que estamos más altos, la recuperación de forma es menor. Sigue pesando, pero ya no recupera tanto, ¿no? A medida que estamos más abajo, la recuperación es mayor. Luego tenemos a la zona de excedencia, hemos dicho, inicia el proceso plástico, ya se deforma, ya no tiene capacidad elástica. Pero en esta zona de excedencia, ya experimenta una deformación permanente plástica, pero con un esfuerzo constante.
Es decir, la misma cantidad de fuerza que estás aplicando va generando mayor distorsión de forma. Esa es la zona de excelencia. Luego tenemos a la zona de endurecimiento. Ok, doctor. O sea, va a haber más características físicas en mi alimentación, en el hambre, sí. Porque acá el material experimenta una deformación al mismo tiempo que experimenta dureza. A medida que se va deformando, se vuelve duro. ¿En dónde podemos entender esto? Por ejemplo, en material de balda. Al principio, es inflexible. Doctor, yo le he deformado, ya no recupera forma, pero es suavecito. A diferencia de cuando utilizamos un alicate adicional, ¿sí? Como la rosa para banda, que es la rosa normal, para generar biconcavidad. Es decir, como si yo lo hubiera unido a mi aleación y queda así, pero también con un aro. Eso lo da un alicate especial, alicate para banda. No es la rosa normal. La rosa normal tiene esta sección. ¿Para qué efecto ocurre en el alambre? Lo vuelve duro. Antes lo podían manipular fácilmente, ¿sí? Pero ahora, después que ha pasado este alicate, ha cambiado su forma, ¿ya? Y está en la aleación que está utilizando el material de banda, está en una zona de endurecimiento después de haber utilizado el material. Tú notas que ya no se te deforma tanto. Tiene ahora la capacidad de estar en una zona de endurecimiento. Ha pasado su sedencia. No es fácil de manipular, se vuelve más duro a medida que tú vas pinzando más. Oh, doctor, está más rígido. Ya no lo puedo manipular como al inicio, que estaba más voladito. ¿Sí? Está más rígido, más. Luego tenemos la zona de exhibición, esta acá donde se empieza a desarrollar. Luego tenemos al módulo de Young, al módulo elástico. Módulo elástico. ¿Qué va? Para hacer el cuento sencillo, es una relación entre la zona de tensión y deformación. Arriba está la forma. ¿Ya? Esta forma, no me acuerdo cómo se llama, delta, ¿ya? Corresponde a la parte de la tensión. Y lo de abajo, la E a la deformación. Es una relación entre carga y cuánto se deforma. Cada material tiene un módulo de Young distinto. Cada material tiene un módulo de Young distinto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las estructuras, tanto biológicas como artificiales. Entonces, ¿qué? ¿El hueso tiene un módulo de Young? ¿Sí? Módulo de Young en el hueso. ¿Tu esmalte tiene un módulo de Young? ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí hay otro concepto que se llama coeficiente de Poisson, que para hacer uno puede ser complicado, ¿ya? Pero va relacionado al módulo de Young. Los materiales, cuando están confeccionados, los materiales tienen un determinado módulo de Young. A mí me interesa saber que, por ejemplo, un módulo de Young más alto suele ser un material más rígido, menos elástico. Un módulo de Young más bajo, ¿sí? Es un material más flexible. Para que por lo menos se entienda la lectura. Luego tenemos un módulo de resiliencia. Y miren acá, yo quiero que vean la gráfica. El módulo de Young es hasta el límite proporcional, es decir, cuando se comporta simétricamente o proporcionalmente. Todo lo que está por debajo de esta gráfica, hasta el límite proporcional, genera módulo de Young. Pero esto es una región elástica. ¿Qué pasa con el resto? ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? Hay todavía deformación, ¿sí? Pero ya no al 100%, no recupera su forma, hasta el límite elástico. Todo lo que está por debajo de esta gráfica hasta el límite elástico, a diferencia del módulo de Young o módulo de elasticidad, genera el módulo de resiliencia. Esa es la diferencia con el módulo de Young.
¿Sí? Son dos módulos distintos. Para el de Young es hasta la parte simétrica. Para el de resiliencia es hasta el límite elástico. El límite elástico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un módulo elástico? ¿Sí? Perdón, un módulo de resiliencia que se comporta mucho más recto, más empinado, ¿Ah? Este material será más duro, más rígido, recuperará menos la forma o será más flexible para que lo entiendan de alguna manera. De estas dos gráficas, ¿cuál tiene más flexibilidad para que lo entiendan de esta forma? ¿Este en azul o este en rojo? Entonces, estas gráficas nos permiten entender el comportamiento de los materiales para entender cuál es más flexible y cuál es menos flexible. Porque tenemos varias aleaciones. Entonces, en las gráficas, el comportamiento de las aleaciones es distinto. ¿Ya? Módulo de dureza te da acá el concepto de lo que es tenaz. Un material es tenaz cuando se fractura con dificultad. Entonces ya entendemos también qué es la deformación plástica, ¿sí o no? ¿Ahí entendió la deformación plástica? ¿Sí? Es cuando ya no recupera forma. Elástico, cuando recupera su forma. Entonces, esta es la gráfica que quería enseñarles. Todo el cuento se resume para poder entender. Nuestro gol estándar es el acero. Miren la pendiente que tiene, es decir, su módulo de resiliencia, cuán inclinado está, para que lo entiendan así. Ese es nuestro gol estándar. ¿Qué quiere decir? Que versus al acero vamos a comparar hacia arriba o hacia abajo. Si es más arriba, quiere decir que el material es más rígido. ¿Sí? Y si es más abajo, el material es más. Entonces, este grado de pendiente nos ayuda a interpretar el comportamiento físico del material. Si yo tengo un índice muy distorsionado, ¿a mí qué me conviene? ¿Que la pendiente sea bien empinada o bien baja, más horizontal? Bien baja, porque necesito que el comportamiento de la aleación descargue fuerza muy bajita, que no le duele al paciente. Si yo descargo desde ambos, no lo vaya descargando así, de frente, ni gran baja. Lo descargue de a poco, todos. Así, más o menos. ¿Ya? Entonces, yo sé que el níquel titanio, tiene una pendiente más horizontal, por tanto descargar de manera más suave su fuerza. Pero si yo tengo el giloy azul y le he metido calor, el tratamiento térmico se vuelve más rígido que el acero. Entonces al paciente no le conviene porque va a doler mucho, va a descargar demasiada fuerza o puede botar de porque va a descargar de manera muy violenta esa fuerza o muy intensa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un comparativo de rigidez para poder analizar esto, el que está abajo es el níquel austenítico. Van a leer qué significa austenítico y martenicítico. Van a leer qué significa austenítico y martenicítico. Por encima del níquel, porque hay dos tipos de níquel, el titanio niobio, ¿ya? No lo utilizamos mucho. Beta titanio, DNA, ese se utiliza bastante. Está por encima del níquel. Es más rígido, pero está por debajo del acero. Entonces sirve para técnicas segmentadas, para que descargue más suavemente la fuerza con respecto a que si utilizaras un segmentado de acero. Luego está el cromo cobalto. El cromo cobalto es a la aleación que le denominamos el giloy azul.
el quilón azul para el uso de robótico actual. Luego está el acero, miren que el quilón es rígido, pero más blandito que el acero. Al tacto, uy, se toca más rápido que el acero, no resiste tanto, no se opone tanto al movimiento de doblez. Luego está el gold estándar, el acero se tiene que acostumbrar, y por encima el templado, o sea, cuando le hemos metido a calor a esta misma aleación, esa. ¿Cuál es la variable? El que le has agregado calor, la temperatura, ya sea eléctrica o física como fuego, ¿ya? Pero le has metido temperatura, entonces se vuelve más rígido. Para ciertos factores de movimiento sí necesitamos rigidez, ¿ya? Para otros, la descarga de fuerza sobre el diente o sobre la estructura, necesitamos menos rigidez. ¿Qué ves? 43. ¿Hasta dónde quedamos? ¿Se entendió? Bien, lo he masticado bastante esta parte, ¿eh? Lo he masticado bastante. Esto es más